que estáis preparadas para hablar de planificación y estrategia. A mí me encanta la estrategia, como ya he dicho muchas veces, y tenía muchas ganas de hacer un directo hablando de este tema. Y me motivó mucho Natalia el otro día en el Telegram que tenemos de creadoras. Me hacía una pregunta que me pareció muy interesante y me motivó más todavía a hacer... Ay, gracias Graciela, que dice que Graciela vino al círculo y dice que le encantó. Me alegro mucho. Bueno, pues como os decía, Natalia me hizo una pregunta, Natalia, que está en el grupo de creadoras de Telegram, me hizo una pregunta muy interesante que era, ¿qué iba antes? ¿La estrategia o la planificación? O sea, la estrategia o marcar objetivos, ¿vale? Y es una pregunta, como te digo, muy interesante porque creo que no llegamos a entender bien. Hola Julia, Julia es cliente nuestra, estamos haciéndole la web, está quedando muy chula. Pablo, ¿qué tal? Yo os saludo a un ratillo. Los 5 primeros minutos ya sabéis que os saludo, hablamos un poco por el chat. Pues eso, entonces, Natalia me hizo una pregunta muy interesante que era, si mi objetivo, la Silvia, es ser profesora de yoga, ¿qué es lo que se define? Ella decía que va antes el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que se trabaja antes, la estrategia o el objetivo? ¿Vale? Y entonces, aunque yo tenía pensado hacer este directo de otra manera, esa pregunta me dio pie a reflexionar y a decir que quizás era interesante hacerlo desde ese punto de vista, explicando qué es la estrategia y qué es la planificación, ¿vale? Que muchas veces a la hora de emprender, ¿vale? Muchas veces no lo tenemos muy claro y entonces, claro, surgen este tipo de estrategias. Hola, Montse, Ocean Yoga, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepamos saber, o sea, que sepamos qué es estrategia, qué son acciones tácticas y qué es planificación y cómo se crean objetivos o en qué momento de ese salen los objetivos y también qué tipos de objetivos tenemos que trabajar, porque no es lo mismo objetivos de marketing, objetivos de venta, no es lo mismo objetivos cualificativos, cuantificativos o marcar KPIs, ¿vale? Y no es lo mismo tu objetivo que tu propósito, ¿vale? Entonces, a esa pregunta que me hacía Natalia de qué va antes, la estrategia o el objetivo, lo que va antes siempre, o sea, es que van unidos realmente, ¿vale? Lo que pasa es que si tu objetivo, o sea, que si para ti tu objetivo es quiero ser profesora de yoga, que es algo como súper amplio, ese quiero ser profesora de yoga va más relacionada con tu propósito que con tu objetivo, ¿vale? Vaya Isa. A ver, os voy a saludar. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a verlo también con casos como más ejemplos prácticos para que entendáis un poco de qué va todo esto, ¿vale? Yo siempre que trabajo la estrategia, o sea, cuando yo hablo de planificar, de planificación del año o de planificación de un proyecto o de tu plan, business plan, siempre creo que es muy importante trabajar la planificación desde 3 ámbitos o puntos de vista, o sea, 3 ámbitos, digamos, o 3 cajitas. La primera es la planificación estratégica. Y la planificación estratégica no es lo que... Claro, cuando tú dices planificación estratégica, yo entiendo que lo que se te viene a la cabeza es pensar qué momento del año es perfecto para lanzar tal cosa o comunicar lo otro, y no tiene nada que ver con eso, ¿vale? La planificación estratégica es trabajar estratégicamente tu proyecto y se hace de 2 maneras, en 2 momentos, ¿vale?
El primer momento en el que es fundamental que se trabaje utilizando planificación estratégica es en el momento en el que creas el proyecto o lo relanzas o haces un cambio importante, ¿vale? Y para eso lo que se trabaja dentro de la planificación estratégica no son fechas ni objetivos. Objetivos sí, pero bueno, identificar estratégicamente qué lugar ocupas tú en el mercado y en la mente de tus consumidores, ¿vale? Y para eso lo que tienes que trabajar es lo que siempre digo, tu esencia, tu misión, tu visión, tu propósito, tus valores y al final trabajar tu posicionamiento, ¿vale? Entonces, cuando se habla de planificación estratégica no es marcar objetivos, que también es crear estratégicamente tu proyecto. Identificar, sobre todo para mí, es identificar dónde te vas a posicionar, cómo vas a ser diferente, qué ofreces al mercado, identificar qué problemas solucionas, ¿vale? A ver, que hay aquí una cosilla que no sé qué es. ¿Vale? Entonces, eso es fundamental que se trabaje antes de nada, antes de hacer, porque muchas veces cuando tú quieres emprender o quieres crear una marca personal, imaginemos que tú dices, vale, yo quiero ser psicólogo, psicóloga, o quiero ser profesor de yoga, o quiero ser nutricionista, ¿vale? Este es como un momento previo. Ahí tú tendrías que decidir si dentro de ese quiero ser, quieres ser como un emprendedor independiente, un profesional independiente, una marca personal independiente, y ahí tienes que trabajar todo lo que incluye eso de emprender o de ser una marca personal independiente, o no, yo quiero trabajar para otra persona, ¿vale? Es igual que cuando haces cualquier carrera. Si lo que tú decides es que quieres trabajar de manera independiente, creando tu marca personal, cosa que yo te recomiendo porque hace ya varios años que las tendencias dicen que todos vamos a acabar siendo marcas personales, tanto tú en tu sector de yoga, psicología, nutrición, coach, lo que sea, y yo como experta en marketing, todos vamos a tener que construir nuestra marca personal, tanto si queremos trabajar directamente con un cliente o a través de un intermediario que puede ser un centro de yoga, un centro de psicología o un centro de salud, lo que sea, de bienestar. Entonces, cuando nosotros decidimos que queremos trabajar nuestra marca personal, cosa que como te digo yo te recomiendo, lo que suele pasar es que lo que hacéis es decir, vale, ¿qué necesito? Un logo y una web. Y evidentemente que necesitáis eso y nosotros, pero antes de eso hay que trabajar la planificación estratégica, que es lo que te digo, ¿no? Es definir estratégicamente tu proyecto, tu marca personal. Y esa estrategia o planificación estratégica va a inundar todo tu proyecto, es como un aceite, ¿no? Que va a ir calando en todo el proyecto. Y cuando tú consigas identificar estratégicamente tus cualidades es decir lo de que hemos hablado de misión, visión, valores, qué es tu esencia, en qué eres diferente. También tendrás que identificar quién es tu público objetivo ideal, que ya lo hablamos en el último directo, el buyer persona, y tendrás que definir tus objetivos. O sea, quiero decir que definir tus objetivos es algo que es necesario, pero no es toda la planificación se centra en los objetivos, ¿vale? Y después, en cuanto a esto de los objetivos, sí que es cierto que yo te recomiendo identificar estratégicamente a dónde quieres llegar de aquí a 3-5 años, ¿vale? Ponerte como unas metas a conseguir a largo plazo. Entonces, después ir desgranando esos objetivos en medio y corto plazo, ¿vale? De esta manera, cuando tú tengas estratégicamente pensado tu proyecto, en qué eres diferente o cuál es tu propuesta de valor, por ejemplo, imagínate que tú eres psicóloga y dices, vale, pues yo mi diferenciación va a ser en que voy a crear en que me voy a especializar en la ansiedad. Entonces todo lo que voy a crear va a girar en torno a la ansiedad, ¿vale? Pues eso es una planificación estratégica, una definición estratégica de tu proyecto, y ahí ya marcas tu visión, tu misión, tu esencia, te posicionas en la cabeza de las personas como el referente en ansiedad, ¿vale? Entonces sí que es importante identificar
eso que te hace diferente, eso que la propuesta de valor, ¿vale? Y para mí la definición es la planificación estratégica está completamente linkada a tu propuesta de valor, ¿vale? Entonces, una vez que tienes identificada esa estrategia, ¿vale? Y definido tu objetivo a 5 años, imagínate que dices, pues mira, yo de aquí a 5 años quiero ser un referente en el mercado dentro de la psicología experto en ansiedad y quiero tener una escuela online donde haya talleres, cursos, donde pueda hacer programas grupales de personas que sufren esta patología, ¿será? No lo sé, disculpadme si me equivoco, pero no sé si la ansiedad es una patología, entiendo que sí. Y entonces pues creas todo un proyecto, una marca personal relacionada, anclada en tu propuesta de valor. Eso es fundamental y no se hace muy poco porque los emprendedores, los profesionales independientes de bienestar, yo me doy cuenta que muchas veces pues eso, dice que necesito un logo y una web y no te paras antes a trabajar toda esta parte estratégica que es fundamental, ¿vale? Entonces, es muy difícil sentarte a planificar el 2021 si previamente no has trabajado en la planificación estratégica, ¿vale? No sabes a dónde quieres llegar a largo plazo, entonces te es muy difícil identificar dónde quieres llegar a medio plazo, que podemos decir que es al siguiente año, ¿vale? Entonces, yo para definir tu año, porque eso es otra cosa, parece que tú el año tienes que planificarlo o en septiembre o en enero y para nada es así. Tú puedes planificar el año cuando tú quieras. Por ejemplo, ahora, si en enero y en septiembre no lo has hecho, porque además en 2020 con toda la que había liada y ahora este primer trimestre con toda la que ha habido liada, que está todo el mundo súper de capa caída, que no sabemos nada de lo que va a pasar, era muy difícil en diciembre planificar, o en octubre, noviembre, diciembre, incluso en enero planificar el 2021. Entonces, si lo quieres hacer ahora, es totalmente perfecto y maravilloso. Sería de marzo a marzo. Nosotros, por ejemplo, en Eagers Yoga, como el confinamiento cambió nuestro plan, hicimos un plan de marzo a marzo y ahora tenemos un plan que va de marzo a marzo, ¿vale? O sea que no te creas que si no has planificado en septiembre ya está todo perdido, si no has planificado en enero ya el año está perdido, para nada. Tú puedes planificar, hacer tu plan anual cuando quieras, ¿vale? Es muy importante. Ay, mira, espera que se me había quedado aquí sin saludar. Vale, entonces, por recapitular, ya sabemos lo que es la planificación estratégica del proyecto, que como te digo, idealmente deberías hacerla antes de lanzar el proyecto, pero si no lo hiciste no pasa nada. Incluso puedes sentarte a crear tu planificación estratégica y como hacer un reposicionamiento, un restyling, un rebranding, un relanzamiento, ¿vale? Con la estrategia trabajada. O sea, no pasa nada por hacer rebranding, relanzamientos, reposicionamientos de tu marca cada cierto tiempo, dentro de que, bueno, intentes seguir una esencia o un hilo conductor, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces, primero trabajarías esa parte de la estrategia, de la planificación estratégica, que es una definición estratégica de tu proyecto. Esto es una parte que, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con nuestros clientes de mentoring, ¿vale? Para mí es fundamental hacerlo, sin eso me parece que es muy difícil trabajar el resto de partes de un proyecto, ¿vale? Vale, entonces en esa planificación estratégica pues tendremos definido nuestro proyecto estratégicamente, nuestra marca personal y tendremos los objetivos a dónde queremos llegar en 5 años, ¿vale? Que como he dicho en el ejemplo que os ponía, pues imagináis que eres una psicóloga, hola Alexandra, que eres una psicóloga especializada en ansiedad y quieres que de aquí a 5 años ser un referente en este tema, en estas patologías y tener una escuela online donde haya cursos, talleres y programas grupales relacionadas de personas que se apuntan porque tienen esta patología y quieren solucionarlo a través de tus sesiones, tus servicios, tus cursos, tus programas, tus propuestas, ¿vale? Entonces,
una vez que tienes un poco como todo este objetivo genérico, que no es tan genérico como quiero ser psicóloga, sino que sí que es verdad que está un poquito más acotado, porque sí que tienes que posicionarte en un lugar concreto, en tu propuesta de valor, ahí ya podemos entrar en el tema de definición de, por ejemplo, de los objetivos SMART, ¿vale? Los objetivos SMART son una herramienta que, por ejemplo, en coaching se utilizan mucho y son muy útiles porque te ayudan a identificar objetivos muy fácilmente medibles. Medibles en cantidad, en tiempo, en cómo lo vas a hacer, ¿vale? Entonces os recomiendo usar esta estrategia de definición de objetivos porque es bastante útil para cumplirlos, ¿vale? El fin de los objetivos SMART es que al final cumplas esos objetivos, que no sean cosas tan grandes o tan poco acotadas que nunca consigamos definirlos, ¿vale? Y tienen que ser alcanzables, medibles, acotados en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, yo sí que te recomendaría trabajar tu estrategia de objetivos, que no es la misma que planificación, en objetivos SMART. Entonces, cuando ya tengas tu planificación estrategia, ahí y tu objetivo de aquí a 5 años, ¿vale? El objetivo puede ser también ponerte un objetivo económico, por ejemplo, ¿vale? Ahí entrarías en este año, ¿vale? Entonces, para crear tu planificación anual de este año, de lo que de lo que quieres conseguir y hacer de marzo a marzo, por ejemplo, de abril a abril, del 21 al 22, yo te recomiendo trabajar en paralelo, pero dándole prioridad o empezando por tu planificación comercial y tu planificación digital, ¿vale? La planificación comercial es algo que se ha hecho de toda la vida en todas las empresas en el momento en el que hay comerciales, etcétera, ¿vale? Entonces, la planificación comercial lo que hace es identificar momentos clave en el año en el que tú vas a lanzar productos o servicios concretos, ¿vale? Para eso tendrás que empezar trabajando cuáles son tus servicios y cuáles vas a lanzar este año, ¿vale? Y yo te recomiendo definirlos previamente, porque si no lo que pasa es que te vas dejando un poco llevar por las corrientes que ves en Instagram y eso, como ya he dicho en otras ocasiones, no es muy bueno, ¿vale? Compararte con otro, creer que lo que otro lanza funciona y lanzarlo tú aunque no tenga nada que ver con tu propósito, ni con tu objetivo general, ni con tu estrategia. Entonces, yo te recomiendo ahora o a principios de año, en septiembre o cuando quieras, como ya digo, sentarte y decir, vale, yo este año, ¿qué voy a lanzar? ¿Vale? ¿Qué servicio nuevo voy a ofrecer? Imagínate que dices, vale, pues voy a lanzar, imagínate que eres un coach, ¿vale? Pues dices, vale, pues yo voy a lanzar sesiones one-to-one y un programa grupal de coaching para emprendedores, ¿vale? Y entonces, ahí tienes como 2 hitos que tienes que lanzar, hacer campaña, promover, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínate, entonces ahí cuando tienes como esos 2 servicios, dices, vale, entonces miras el calendario. Aquí también te recomiendo mirar un poquito tendencias de mercado, sobre todo en situaciones como la actual, donde hay una crisis económica. Los expertos en mercados avisaron ya que enero, febrero y principios de marzo iban a ser, o sea que el primer trimestre del año iba a ser difícil a la hora de generar ventas porque había mucha inestabilidad. Pues eso, cierro, abro, políticamente el país no está muy bien, bueno, a nivel global, nada. Entonces la gente está como un poco reticente a invertir a invertir en general, ¿no? A consumir. Entonces, si tú miras esta tendencia económica, probablemente el primer trimestre yo te recomendaría haberlo usado para generar contenido, crear la estrategia, un poco crear comunidad y ahora a partir de ahora ver qué dicen los expertos y ver si es momento de vender, que parece que sí, porque bueno, ya se está abriendo, también ya empieza a leer a Semana Santa, verano, ya sabéis que este país el turismo pues es lo que es, entonces es así. Pero bueno, entonces, mirando un poco el mercado, ¿se ha cortado? No, ¿sí?
A ver, no sé decirme. ¿Me oís? ¿Hola? Ah, vale. Vale, pues no, debe ser... Ah, vale, vale. Ahora... a ver, espera. Vale. ¿Sí? Ah, vale. Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Me explico bien? ¿Me estáis...? Vale, entendiendo. Silvia, que Silvia es del mentoring y ella, pues, todo esto que le cuento le suena. Y a Bea creo que también. Vale, seguimos. Entonces, recapitulamos rápidamente. Ya hemos hecho nuestra estrategia, planificación estratégica, que es como ese aceite que inunda todo nuestro proyecto, nuestra marca personal, y hemos identificado nuestros objetivos a largo plazo, ¿vale? Que pueden ser, como he dicho, económicos o no, ¿vale? Yo te recomiendo que haya como uno económico y otro como más de qué quiero conseguir, ¿no? Más de propósito, pero de propósito no social, sino de business, ¿no? Vale. Entonces, ya empezamos a trabajar el plan comercial de este año. Identificamos qué servicios queremos queremos crear para este año, ¿vale? Puede ser nuevo o no. Yo sí que te recomiendo intentar ir lanzando cada año algo nuevo para sorprender a la gente, también para fidelizarlo, y a lo mejor si una persona te compró algo el año pasado, pues también pueda comprarte este. En fin, siempre, pues si tienes una propuesta que funciona muy bien, puedes mantenerla y lanzar algo nuevo, ¿vale? Yo sí que te lo recomiendo, pero bueno, como siempre digo, en función del proyecto, de la marca, pues todo es muy... depende, ¿no? Pero bueno, por lo general. Entonces, mirando un poquito lo que dice el mercado, sí, puede ser uno económico, o sea, es que al final de aquí a 5 años, entonces es verdad que económico tiene que haber, porque como siempre digo, si un proyecto no tiene un beneficio económico, no es un proyecto, no es un negocio, es un hobby, entonces económico tiene que haber. Y el otro es más de propósito, de propósito relacionado con business, y también puede ser, pues yo que sé, convertirme en un referente en tal tema, etcétera, ¿vale? Y después define los objetivos del año, los objetivos SMART y los objetivos del año, ¿vale? Sí, o sea, cuando hablo de objetivos comerciales no son montos concretos. Cuando hablo de objetivos económicos sí son montos concretos. Es decir, yo quiero de aquí a 5 años tener un sueldo anual de 30.000 euros. Eso es, ¿vale? Quiero ganar al mes tanto dinero, ¿vale? Por ejemplo, quiero facturar al año 50.000 euros, porque después eso te va a servir para hacer previsiones, para ver dónde inviertes, para hacer presupuestos, ¿sabes? Para decir, vale, pues necesito comprarme tal cosa, invertir en una web nueva o en publicidad en redes sociales, ¿vale? Bueno, entonces volvemos al calendario comercial, ¿vale? Lo digo porque una cosa es objetivos económicos, otra cosa es planificación estratégica del proyecto en general, otra cosa es objetivos SMART y otra cosa es planificación comercial anual, calendario comercial, ¿vale? Que para hacer el calendario comercial, que es donde estamos ahora, necesitas plantear qué productos o servicios vas a lanzar este año o vas a tener este año, y mirando un calendario comercial, marcas en qué momentos vas a lanzar, en el año, vas a lanzar esos servicios, ¿vale? Como te decía, yo te recomiendo mirar un poquito, que no te digo que te hagas experto o experta en bolsa ni nada de eso, pero sí mirar un poquito a ver qué se dice de cómo van a ir los mercados, ¿vale? En páginas de tendencias, hay mucha gente que te lo está contando en Instagram, ¿vale? Y entonces ahí decides. También tienes que tener en cuenta, conocer tu mercado y decir, vale, pues por ejemplo aquí en España, por ejemplo, si vas a lanzar retiros de yoga, es más interesante hacerlo en verano como vacacional
y un poquito antes de verano o después de verano. Pero si vas a lanzar talleres de fin de semana, es más interesante hacerlo de noviembre, entre octubre y diciembre, enero y marzo, porque después empieza a hacer muy buen tiempo y la gente los fines de semana pues va más a la playa, a los parques, no le apetece meterse en un centro de yoga a hacer yoga. También depende en qué ciudad estés, si hay playa, en fin, depende mucho de tu entorno, ¿no? El contexto socioeconómico y geográfico de tu entorno. Entonces todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Teniendo todo eso en cuenta, ahí decides en qué momento vas a lanzar cada servicio, ¿vale? Y lo marcas en el calendario. Imagínate que eres lo que hablábamos, ¿no? Un coach que vas a lanzar un programa grupal para motivar a personas que son emprendedoras. Pues, por ejemplo, un buen momento para lanzar esto, pues, por ejemplo, es septiembre, porque la gente que va a emprender, como ya sabemos, en septiembre o en enero, es como que se ponen las pilas con eso. Entonces, pues yo, por ejemplo, si fuera a lanzar un programa así, a lo mejor marcaría que lo voy a lanzar en septiembre del 21, ¿vale? Y voy a hacer un follow-up, que es como un relanzamiento en enero del 22, y lo marco, ¿vale? Entonces, yo sé que de aquí a septiembre me tengo que convertir en un referente de motivación para emprendedores, para que cuando yo lance mi programa en septiembre ya tenga comunidad, la gente me considere, ¿vale? Y entonces, ¿eso cómo se hace? Eso se hace con el plan digital. Entonces tenemos el plan comercial y el plan digital, que son complementarios y tienen que convivir, pero son cosas diferentes, ¿vale? Entonces yo en mi plan comercial habré marcado que en septiembre y en enero voy a hacer esos lanzamientos. Y imagínate que tú dices, vale, y después mes a mes voy a intentar tener como 3 clientes de consultoría one-to-one, ¿vale? Y entonces sé que cada mes tengo que hacer pequeños lanzamientos para conseguir esos 3 clientes, tu objetivo en función del objetivo económico que te hayas puesto a nivel anual, ¿vale? Y ahí entra la comunicación, que es el plan digital, ¿vale? El plan digital habla de la comunicación digital que tú vas a hacer, los puntos de contacto con tus posibles clientes. Incluye, evidentemente, redes sociales, incluye email marketing, incluye SEO, publicidad en redes sociales, etc., ¿vale? Centrándonos un poquito en calendario de redes sociales y calendario de email marketing, yo lo que te recomiendo es que si tú en septiembre vas a lanzar un producto, un servicio, desde ya te trabajes para convertirte en referente en el tema de que trata ese servicio, como hablábamos, ¿no? Pues, por ejemplo, motivación para emprendedores, o si eres profesor de yoga o psicólogo de la ansiedad, como decíamos antes, pues trabajar tu marca personal como referente en ansiedad. O si imagínate que vas a hacer yoga y para la mujer, pues trabajar en yoga para la mujer desde ya, a través de contenido en redes sociales, colaboraciones con otras personas en redes sociales, contenido en tu email marketing sobre yoga para la mujer, y empiezas desde el principio, sin dar por hecho que la gente ya sabe qué es yoga para la mujer, ¿vale? Entonces, trabajas a través de tu comunicación, de tu contenido, el tema del que va a ir tu servicio, ¿vale? Y esto es algo que también se hace poco. Esa unión entre el calendario comercial y el plan digital o el calendario de redes sociales, ¿vale? Entonces, muchísimas veces a mí me dicen, es que no sé de qué hablar en redes sociales. Pues habla del tema que quieras hacerte referente, ¿vale? Del que quieras ser referente. Y es importante que acotes, porque vuestras disciplinas, tanto la psicología como la nutrición, como el coaching, como el yoga, son disciplinas o herramientas que son muy amplias, que tienen muchísimo contenido, muchísimas patas. Y yo sí que te recomiendo
que te unas a una de esas, que te cases con algo, porque hablar de psicología en general es muy complejo. Y yo no te digo que tengas que ir solo a un nicho o a un campo concreto. La planificación analógica, no sé, o sea, típico carteles, tarjeta, o sea, ¿te refieres a branding analógico? O sea, quiero decir, imprimirte una tarjeta de visita. Bueno, se puede hacer. Es que depende. Por ejemplo, si tú eres un profesor de yoga que que hace muchos talleres en centros presenciales, ahí tendrá sentido tener carteles pegados en esos centros. No sé si te refieres a eso. Pero hoy día, con redes sociales, creo que puedes conseguir llegar a más personas invirtiendo a lo mejor el mismo dinero. Tener una tarjeta de visita no está mal, yo tengo tarjetas de visita de Iger Yoga, pero te digo que tampoco es que haya dado muchas, porque al final cada vez trabajamos más digitalmente. De hecho, hay tarjetas de visitas digitales que con un QR se lo enseñas a otra persona que le hace la foto y en una aplicación se guardan todas sus tarjetas de visita. O sea, no lo veo como algo lo más útil posible. Yo invertiría más en generar contenido en redes sociales, hacer colaboraciones y hacer publicidad en redes sociales. Email marketing, muy importante. Cuando dices casarte con algo, ¿también te refieres al yoga? Sí, me refiero, o sea, tú en el yoga, a ver, tú puedes decir, yo quiero ser profesora de yoga, ¿vale? En general, sin casarte con nada en concreto dentro del yoga, pero yo creo que todos tenemos algo con lo que nos sentimos identificados dentro de nuestras disciplinas. Dentro de tus disciplinas. Por ejemplo, no sé, se te puede dar bien, por ejemplo, nosotros hemos tenido clientes que decían, de yoga, que decían, a mí yo con lo que me identifico del yoga es con la parte del asana, la parte más física, pues cásate con eso, o sea, sabiendo que el yoga es mucho más que eso, tú te posicionas con lo que tú más conectas. Puede ser con la filosofía, con el asana, con una parte de asana concreto, como hablábamos el otro día, pues más con la parte de invertidas o con la parte de aperturas de pecho, o con un estilo del yoga, por ejemplo, como Noelia, que se casó con o sea, que es yoga vinyasa, krama, o Alexandra también, Bea, que también cliente está más enfocada al yin yoga. ¿Vale? Y eso es para todo. Yo, por ejemplo, dentro de mi profesión, que es la publicidad y el marketing, estoy más enfocada al marketing digital y a la marca personal, ¿entiendes? O sea, es de todo lo que implica tu disciplina, es casarte con algo, porque ahí puedes hacer la propuesta de valor más fácil, porque ser profesor de yoga solo, que no digo solo, digo de manera amplia, a la hora de hacer comunicación es más difícil, y no solo comunicación, sino a la hora también de hacer talleres, porque si tú dices, vale, yo soy profesor de yoga y doy clases de yoga, sin entrar si es Hatha Vinyasa ni si es de nada, ¿vale? Yoga en general. A la hora de hacer talleres, ¿de qué los haces? ¿Sabes? Vale, a ver, voy a ver más preguntas. Entonces, bueno, un momento, antes de las preguntas, creo que ha quedado claro, ¿no? Las tres, digamos, partes de la planificación que hay que trabajar, que es la planificación estratégica, que es ese aceite que inunda tu proyecto o ese paraguas, donde se identifica tu misión, tu visión, tu propósito, tus valores y tu propuesta. Ahí tenemos que saber conocer a nuestro público objetivo, conocer un poco también en nuestro mercado, saber qué problema soluciona nuestro servicio, crear nuestros objetivos a largo plazo, unos 5 años, que es a dónde queremos estar dentro de 5 años, ¿vale? Y cuando ya tenemos todo eso definido, ahí podemos crear nuestro plan. Y yo te recomiendo que sea un plan anual. Y ese plan anual yo te recomiendo dividirlo en 2 partes. El plan comercial, el calendario comercial, donde identificamos nuestros servicios
y en qué momentos del año vamos a lanzar cada cosa, y el plan digital, que lo que hace es definir tu comunicación digital relacionado con esos lanzamientos que vas a hacer anualmente, ¿vale? Y ahí ya, evidentemente, haces una planificación de calendario exhausta donde pones, pues tal día voy a hacer este post, tal día este post, tal día esta colaboración, tal día. Entonces ahí hay una cosa que te puede ayudar mucho, que es nuestro planificador, que está en nuestra web. Si entras en www.higgersyoga.com, abajo del todo hay una cajita de suscripción que si dejas ahí tus datos te llega el planificador. Si ya estás suscrito lo habrás recibido. Si ya estás suscrito, y si no lo puedo enviar, ¿vale? Otra vez, porque si estás suscrito ya no sé si te va a llegar, pero bueno, te recomiendo descargarte porque ahí hay ideas con preguntas, etcétera, ¿vale? Entonces esto sería un poco lo que para mí es la planificación y cómo planificar tu año, ¿vale? Estos directos, como ya os he dicho algunas veces, es un poco para daros luz, para explicar, porque hay tantísimo contenido que a veces no... Es verdad que yo veo que estáis un poco colapsados con tantísima información sobre emprendimiento, mucha de ella es errónea, mucha de ella es que, aunque no sea errónea, no es válida para ti, que a mí me gusta como decir, vale, hoy vamos a hablar de esto que se está hablando mucho y vamos a aclarar dudas y vamos a explicar qué es exactamente. Pero no es un curso sobre eso, ¿no? Al final es un directo que dura media hora, simplemente es para aclarar conceptos. Vamos a hacer un programa grupal, ¿vale? En el que vamos a trabajar estas 3 áreas bien. A través de ejercicios los vamos a trabajar en un grupo reducido conmigo, vamos a trabajar todo esto, la planificación estratégica, vamos a crear vuestro plan comercial definiendo vuestros servicios, cuánto tienen que valer, cuándo tenéis que lanzarlos, qué es idóneo para cada uno, y el plan digital. Vamos a ver email marketing, redes sociales, etcétera, ¿vale? Pronto va a estar la información en la web y nada, solo quería deciroslo para que lo sepáis. Y ahora vamos a ver las dudas. Vale. Yo con lo que me identifico en yoga es con la flexibilidad. Pues es muy interesante porque además la flexibilidad, vamos, según como yo la entiendo, no es solo física, sino que también es mental. Entonces yo me acuerdo que a una de nuestros clientes le propusimos que hiciera un taller que era yoga y flexibilidad. Entonces en este taller no solo, imagínate, pues se trabajaba la flexibilidad de caderas, etcétera, sino que también proponía ejercicios de cómo ser más flexible mentalmente a través de herramientas de yoga, y a mí me parece muy interesante. Entonces, si a ti realmente tú con lo que conectas es con la flexibilidad, yo es que la flexibilidad es un mundo súper que puede generar un montón de contenido súper interesante, ¿no? Ir más allá de la apertura de cadera, llevar la flexibilidad a su máxima extensión, ¿vale? Entonces podrías crear un montón de contenido sobre flexibilidad, muy interesante. Y si tu marca implica varias disciplinas, yoga, nutrición, ¿cómo lo acotas? Por ejemplo, nosotros tenemos una cliente que se llama Judith, que ella une el yoga con la psicología, ¿vale? Entonces su proyecto se llama Yogamente. Pues en tu caso sería un poco lo mismo, que bueno, ya veo que tienes aquí María Prieto, yoga, nutrición. También tenemos otra cliente que se llama Mónica y su proyecto se llama Be Healthy and Yogi o algo así. Entonces, no es acotarlo, es unir las dos disciplinas. Podría generar contenido de, por ejemplo, cómo propone el yoga que comamos a nivel más sano, o todo este tema de si hay que ser o no vegetariano, no lo sé, ¿vale? Pero yo crearía un proyecto que sea yoga y nutrición. Porque al final el yoga nutre tu cuerpo, nutre tu mente, y a través de la nutrición también, no sé, esa unión, ¿no? No separaría las marcas, yo lo uniría. Creo que cuando el yoga está apoyado por otra disciplina, crece, siempre crece, ¿vale? Yo actualmente soy profesora de Ashtanga Yoga, pero más bien mi objetivo es ampliar mis servicios dentro de mi estudio. ¿Eso puede afectar a la oferta de impactar el mercado? Es que depende de cómo quieras ampliar tus servicios.
yo en tu caso te recomendaría que sean servicios complementarios al que tienes ya. Si de repente vas a vender, no sé, ¿qué te podría decir? O de repente en el estudio vas a crear una clínica, es que no sé, un ginecólogo, pues sería raro, ¿no? En cambio, si por ejemplo, si tienes un estudio y quieres amortizar las salas que tienes, pues imagínate que contratas a un fisio que está especializado en yoga, o sea, que imagínate a un fisio que ayuda a practicantes de yoga cuando les duele algo o algo así, ¿sabes? O sea, que sea complementario. Tendría que saber cómo quieres ampliar tus servicios para poder responder, la verdad. Que hay cosas que son muy concretas y necesitamos saber más. ¿Vale? Os saludo mientras vemos. A veces necesito de un pantallazo ver todo mi compromiso y un vale diario único y no conozco nada con esas... No te entiendo. Como un mapa mental, ¿no? Eso te refieres, no conozco nada, compromiso. Yo creo que muchas veces, si te estoy entendiendo, Graciela, que no lo tengo claro, muchas veces tenemos, a mí me pasa, yo aquí comparto y también comparto como emprendedora. Muchas veces tenemos un montón de ideas en nuestra cabeza, de ideas incluso hacia dónde queremos ir, pero no lo apuntamos en ningún sitio, no nos sentamos a hacer ejercicios. Y eso hace que todo se quede como una masa nebulosa de cosas, y más si somos personas inquietas que estamos leyendo o viendo cosas relacionadas con el emprendimiento todo el día, ¿no? Que además hoy día hay muchísimo contenido. A mí en Instagram, por ejemplo, me satura, ¿no? Un poco. Entonces, sí que hay ejercicios que te ayudan a sacar de tu cabeza esa estrategia, ¿vale? Un poco lo que vamos a hacer en el programa grupal que os decía antes. Pero en cualquier caso, yo sí que te recomiendo sentarte y escribir cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuál es mi propósito y cuál es mi propuesta de valor. Os recomiendo a todos sentaros y escribir eso en un papel, a ver qué sale, ¿vale? Perdón, en un calendario diario único. Sí, es que yo tengo apuntado por todos lados, agenda digital, agencia física, en fin. Sí, a veces tenemos demasiados libretas donde apuntamos las cosas. A mí también me pasa, pero... yo creo que a veces también nos pasa que, por ejemplo, hacemos una planificación anual y después nos cuesta seguirla. Incluso, o sea, hay mucha gente que no la hacemos, que no la hacéis o que no la hacen, no la hacen. Pero muchas veces que la haces y después no la sigues, porque se te van ocurriendo millones de otras cosas, o también porque vemos aquí en esta pantallita un millón de personas contándonos que ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, ahora está de moda esto, ahora un curso online, ahora lo físico, ahora vete al campo, ¿vale? Entonces, tienes que darte cuenta que de toda esa información, cuál es realmente válida para ti, ¿vale? Es que es difícil explicarlo así en un vídeo por aquí sin más ni más, ¿vale? Pero, por ejemplo, tú te apuntas, mi propósito cuál es, yo qué quiero conseguir, yo de dónde quiero ir, y desgrana ese objetivo. Mira, un ejercicio que hay es, a ver, tú tienes que darle a tu cabeza, a tu mente, digamos, acciones concretas pequeñas, ¿vale? Porque si tú te dices a ti misma, quiero crear una comunidad de mujeres, ¿vale? Es algo tan amplio que tu mente se bloquea y dice, es que esto yo no lo puedo conseguir, ya hay un montón, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Entonces al final no haces nada. En cambio, si tú dices, quiero crear una comunidad de mujeres, y lo primero que voy a hacer es, voy a pensar el nombre, cuándo lo voy a lanzar,
cómo va a ser a nivel visual, ¿vale? Entonces vas desgranando, imagínate que te pones en el centro tu objetivo y después vas haciendo como un mapa, desgranando todos esos pequeños pasos que tienes que dar para llegar a ese objetivo. Y entonces, en vez de empezar por el objetivo grande, empiezas por el más pequeño. Y cuando hagas los 3 más pequeños, tendrás uno más grande, ¿vale? Esto también lo veremos en el programa. Es que no sé cómo explicártelo así por aquí, pero tenemos que no solo escribir el plan del año y el plan comercial, tenemos que hacerlo y tenemos que seguirlo. Y si tú dices, yo en septiembre voy a lanzar mi programa de yoga para la ansiedad, hoy empiezas a trabajar tu contenido para convertirte en referente sobre ese tema, porque para poder vender, ya te digo que hoy día, para tú poder vender digitalmente algo, tienes que ser referente sobre ese tema. No lo vas a hacer si no es así. Entonces, hoy empiezas a trabajar en convertirte en un referente de lo que vas a vender en septiembre, ¿vale? Es muy importante y tienes que hacerlo. No te dejes tanto invadir por tantas cosas que hay en internet y en lo que otros hacen. Tú tienes que seguir tu propio propósito. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas. Alexandra dice como yoga para la vida, que es su proyecto, que lo hicimos nosotros con ella, ¿vale? Al final es importante acotar tu mensaje. Es importante porque si no se diluye. Hay muchísima gente, cada vez más, muchísimos profesores de yoga, psicólogos, personas de marketing, o sea, es que cada vez hay más. Entonces por eso os decía que que cada vez va a ser más importante convertirte en una marca personal para que la gente te elija a ti. En el círculo del otro día lo hablábamos, ¿no? Que decíamos, es que hay tantísimas cosas gratuitas en internet que se hace muchas veces difícil creer que alguien va a pagar por tus servicios teniendo otras cosas gratis. Hola Laura, hola la viajera Zen. A ver, la viajera Zen hace una pregunta que es, ¿con cuánto tiempo de antelación aconsejas planear proyectos relativamente grandes? Vale, esto va a depender de varias cosas. La primera cosa es si ya tienes comunidad, ¿vale? Hola Natalia. Si ya tienes comunidad, y comunidad no son los seguidores que tienes en Instagram, comunidad es gente que confía en ti, que te considera, que te identifica como su referente, como su maestra, ¿vale? Y si ya has hecho retiros antes o no, o sea, si ya has ofrecido un producto similar antes o no, ¿vale? Por ejemplo, en tu caso no sé si ni si ya tienes comunidad ni si ya has hecho retiros, pero si no tienes mucha comunidad y no tienes retiros, ya no has hecho retiros antes, yo te recomiendo lanzarlo, o sea, no lanzar el retiro, o sea, quiero decir, si el retiro es en agosto, no lo lances en enero, ¿vale? Pero si el retiro, ¿cuál es la temática del retiro? Imagínate que es yoga y movilidad, ¿vale? Me acabo de inventar. Pues sí que tienes que estar, yo te recomiendo estar por lo menos 9 meses antes hablando de yoga y movilidad para convertirte en un referente de ese tema, ¿vale? Por eso sí que te recomiendo que tener, como lo que te digo, ¿no? Anclarte a algo, que no sea solo retiro de yoga, porque retiro de yoga hay muchísimos, sino que tu propuesta se ancle a algo más. Por ejemplo, yo que sé, yoga y silencio, un retiro de silencio. El silencio es un tema que a mí me parece muy guay y no se está explotando mucho. Bueno, que claro, te tienes que sentir identificado con él. O si es un retiro de, por ejemplo, yo que sé, si fuese de yoga físico para preparar tu cuerpo, no lo sé, depende, pero sí que le daría como un motivo, un storytelling. No sé si estuviste cuando hablábamos de storytelling, pero sí que le daría al retiro un storytelling. Entonces, si no tienes comunidad y nunca has hecho retiros, buscaría una temática interesante y estaría muchos meses hablando de esa temática para convertirte en un referente de esa temática y después vender el retiro.
Si no, si ya tienes tu comunidad y no has hecho muchos y ya has hecho otros retiros, bueno, la gente está acostumbrada a que ofrezca este tipo de cosas. Si el retiro va a ser en agosto, pues yo lo iría lanzando ya, ¿vale? Y porque no porque sea 100% necesario y no porque probablemente la gente compre un retiro de agosto en marzo, pero sí que es verdad que como en el mercado ya hay productos muy parecidos, la gente necesita conocer tu propuesta para elegirte a ti frente a quizás propuestas de otra persona. Entonces eso también tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? No sé si tenéis más preguntas o no. Como siempre digo, pues muchas veces cada caso pues hay que mirarlo un poco detenidamente y en particular, ¿vale? Muchas veces las cosas genéricas pues no valen para todos. Por eso, por ejemplo, este programa que os decía antes es interesante porque además de que es grupal, que está toda esta parte que yo me he dado cuenta con el círculo de que es importante, ¿no? Pues sentir arropados por otros, que muchas veces nos sentimos que estamos solos, que somos los únicos que tenemos X problemas y al hacer algo grupal nos damos cuenta de que no es así, de que la mayoría de los profesionales de tu sector o de tu ámbito se sienten muy parecidos a ti. También tratamos más de tú a tú y eso es importante. Yo siempre lo digo, ¿vale? Vale, pues muy bien. No sé si tenéis más preguntas. Gracias a vosotras por estar aquí siempre. Si no tenéis más preguntas, pues como ya vamos a llegar a la hora, pues lo dejamos aquí y nos vemos el miércoles que viene para hablar de, no sé, me acabo de olvidar, ¿de qué era el miércoles que viene? ¿El de Lead Magnet o...? Bueno, pues lo pondré en Instagram, ya me acabo de olvidar. Ayer envié una newsletter y como os digo, quizás os viene bien descargaros nuestro planificador para planificar, ¿vale? Ahí también hay muchas preguntas más estratégicas para que un poco aclares todo esto que hablábamos, con Graciela sobre todo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!